El libro se llama Demostrando la Superioridad de Cristo y el subtema es las revelaciones para perseverar. Versículos 1 y 2 dice el 1 así: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. 2, por favor. Y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esa es la segunda parte, hermano. Estamos viendo esta carta. Ya dije que están confrontando las falsas enseñanzas, el Evangelio Light. Siempre, hermano, la iglesia de Cristo, la historia que vemos, ha sido atacada por dentro y por fuera. Por fuera, hermano, y los de afuera luego nos quieren, pues dicen, me pongo mi traje de foca, ¿sí? Pero aquí adentro sí es letal. Ataca el enemigo, se divide en los grupos. Cuando un grupo se divide, trae retrasos. Entonces se cuida, por eso se cuida la iglesia, hermano, y tratamos de no enojarnos, y menos por cosas que no valen la pena. ¿Estás de acuerdo, hermano? Sí. Cosas que no son importantes. El enemigo nos ataca, hermano. El evangelio es para valientes y es difícil. Cuando ponen un evangelio bien fácil, pudiera haber una enseñanza rara. En la mañana estuvimos viendo cómo en este tiempo fuimos seccionados con las generaciones, ¿verdad? 4 generaciones nos dejaron a nosotros, a los que andamos en el 5º piso. La de generación X, ¿se imagina qué generación eres la X? Están los millennials, los baby boomers, la contemplativa, nomás nos ven a nosotros que acaban de nacer. Vimos en la mañana, hermano, 2 verdades que tienen que ver, número 1, con la importancia de no pecar. Si eso pasare, hay que pedir perdón a Dios y seguirle. Hay que seguirle. Número 2, veíamos lo que es el Paracletos, que es el Consolador y el Abogado. Cristo y el Espíritu Santo hacen esa labor. Uno es el Consolador y otro es el Abogado. Y veíamos que un abogado es contratado para defender. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo, nos defiende. Amén. Estamos en el versículo 1, estamos hablando de revelaciones para perseverar. Dice así: hijitos míos, estas cosas les escribo para que, dicen, no pequéis. Si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Déjeme decirle, hermano, esta palabra que estamos viendo de abogado, que es Paracletos, son de las palabras que están localizadas, que fueron ingresadas tanto a la lengua española, hermano, a las lenguas importantes como es la griega y la hebrea, y se comenzó a usar. Los judíos no la tenían en su léxico y la metieron. Entonces, hermano, un abogado ya sabemos que es alguien que defiende la causa de uno. La usaban contraria al acusador. Veíamos quién es el acusador, es el diablo. Es el fiscal que está echándonos tierra. Y nosotros tenemos un abogado. Los rabinos tenían este dicho. Dice que lo que sucediera en el juicio de Dios, dice: el hombre que guarde la ley se ha conseguido un abogado, un Paracletos. Y quien quebranta la ley se ha buscado un acusador. También decían, hermano, así: si un hombre es citado ante un tribunal para un asunto capital, se necesita un abogado. Y usted y yo ya lo tenemos. Se llama Jesucristo. Amén. Fíjese lo que le voy a decir, hermano. Tenemos que entender y saber esto, que esta palabra de abogado, Paracletos, entró en el vocabulario cristiano. No estaba. Y para nosotros, hermano, debe de ser, y debemos entender que es una de las consentidas. O sea, para muchos pues les gusta hablarle a Dios, ¿verdad? Y está hablando con una persona y le dice el Eterno, y le gusta ese término. Alguien le dice el Todopoderoso, el Altísimo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. El abogado, hermano, que sea una de las consentidas, que usted la tenga, hermano, porque lo va a requerir. ¿Sabe para cuánto, hermano? Para si algún día
comete pecados. Si algún día de esos, si algún día se equivoca y eso, hermano, le puede traer al acusador cosas, usted acuérdese que tiene un abogado. Amén. Fíjese, hermano, que hay una anécdota. En los días de las persecuciones de los mártires de la iglesia, un cristiano fue acusado y literalmente llamó a un abogado para que fuese defendido. Entonces, hermano, él dice que hasta él entendió la doble labor que hay. Veíamos en la mañana que también Paracletos habla de un consolador. Entonces imagínense la función que hace el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, con la misma palabra Paracletos, es el consolador y Cristo nuestro defensor. Así que imagínense el equipo que usted tiene para usted seguir caminando en esta obra, en esta vida. Uno a veces, cuando conocemos hermanos, a personas que se enfrían, tienen que localizar en dónde estuvo el daño. Cuando usted, hermano, yo sé que aquí no va a haber muchos amenes, pero cuando una persona que estuvo casada se divorcia y hace un análisis, tiene que saber en dónde fue la falla, porque normalmente nos gusta echarle la culpa y decir ella, él, esto y lo otro, pero tiene que localizar la falla para seguirle, porque si alguien que fue casado maltrató, la maltrataban y no ha perdonado esa área, Dios no le va a mandar a otro porque no sabe tratar a un hombre, y más se trata de un hombre guapo como el que está en la cámara. Sí. Ese chino más de una lo quiere pero matar. ¿Sí o no, Pablo? Cotorreen, Así que teníamos, hermano, a nuestro consolador y a nuestro defensor. Entonces, hermano, fíjese que esto siempre ha pasado con los abogados. Los abogados normalmente tienen muchos amigos, no sé por qué. Y esto lo encontramos en muchas partes. Si nosotros hiciéramos esto de una manera así, un poco más humana, la concepción que tenemos del Señor Jesús como nuestro amigo es nuestro defensor. Bueno, hermano, fíjese lo que le voy a decir. Tú, cuando estás en dificultades y llegas a un ministerio público por lo que sea, por el delito que sea, el gobierno te dice: aquí hay un abogado de oficio, si no tienes para pagar uno, aquí está. Es el Señor Jesucristo, hermano, que es nuestro amigo, también es nuestro abogado. Amén. Él es quien nos defiende. Entonces, hermano, hay que entender esto. Fíjense lo que le voy a decir, cómo la revelación de Dios ha venido a ser de una manera paulatina. Cuando tú y yo llegamos aquí, llegamos necesitando un Salvador. Amén. Llegamos aquí, lo primero que nos ofrecieron, porque luego sí sabemos predicar y luego no sabemos predicar, y luego tú vas conociendo y dicen que sea el Señor Jesucristo tu Salvador, y tú dices: pues sí me conviene, necesito. ¿Qué va a pasar con nuestra vida? Muchas veces tú necesitas a Dios, sí, pero ¿en qué área? Entonces, hermano, vamos conociendo al Salvador, y con el tiempo, por la revelación, ahora conocemos al abogado, el que intercede por ti. Le explicaba en la mañana que se contratan los abogados para que te defiendan. Tú puedes decir: yo me sé defender solo, sí, pero cuando estás en una situación legal, tú no te puedes poner como vieja chimiscolera ante el juez. No sabes lo que es ese término. Vaya al barrio de la Agrícola Oriental, ahí hay muchas de esas bajezas. Necesitan una clase de barrio, también se las doy. Tú no vas y te pones así ante el juez te dice que venga un abogado, y ¿qué dice? Y te defienda, y lo hacen, hermano, de una manera elegante. Lo pueden hacer por escrito, lo pueden hacer verbal y decir: mi acusado lo único que hizo fue, ella dice que fue la babosada que uno hizo. Está ahí. Cristo es el quien intercede por nosotros. ¿Quién dice amén? Romanos capítulo 8. Qué bueno que usted nunca ha necesitado un abogado en la tierra. Dice el versículo 34, el apóstol Pablo está escribiendo al Señor. Dice: ¿quién es el que condenará? Pregunta. Cristo es el que murió, más aún el que también, ¿qué dice? Resucitó. El que además está a la diestra de Dios, y que también, ¿qué hace? Intercede por nosotros. Él aboga por nosotros. ¿Y ahora qué le pasó a este?
Él es el que le dice al Padre, dale otra oportunidad. Tiene estas situaciones y Él intercede y pide otra oportunidad. Ahí está la parábola de la higuera que no producía. Dice que el dueño de la viña fue y que le dijo, esta higuera tiene 3 años que vengo y no encuentro fruto. Dice que intercede el viñador y que le dijo que intercede, le dice, si este año que viene la cortas. Siempre, hermano, debemos de saber y entender que nuestro Dios, hermano, nuestro Salvador, intercede por nosotros. Usted, hermano, que es papá, hermana que es mamá, y de repente el hijo la regó, y el papá es un ogro, ¿qué hace la mamá? O al revés, a lo mejor la mamá está explotada porque quién sabe que algo sucedió y también el papá dice, dale chance. Está enamorado. Estar enamorado es como estar a la altura de la drogadicción. En serio, se hace dependiente de una persona y ¿para qué le platico? Se vayan a desanimar 2, 3 solteras y solteros que están aquí. En la carta a los Hebreos también habla, hermano, que el Señor Jesucristo está en intercesión. Fíjense lo que le quiero decir. Para que vea cómo nuestra revelación, nuestro acercamiento a Dios ha sido progresiva. Tú llegaste de una forma, cuando Dios le permitió a Job pasar esa situación, Job conocía muy bien al Dios que es proveedor. Conocía, dice que tenía muchas cosas Job. Y Dios, hermano, lo prueba, lo conoce Job como su sanador. Y al final dice, yo sé que mi Redentor, dice, vive. Así igual usted y yo. Por eso, hermano, cuando ya un día vamos a estar bien pasitas, ¿sí o no? Cada día envejecemos. Por si no sabe, cada día envejecemos, ¿eh? O sea, usted dice, un día más, sí se ve. Sí. Un día más, y un día más, y un día más. Llega el momento que vamos a estar bien pasitas. Y tú mueres convencido que tú sabes que tu Redentor vive y que te va a levantar. Vivo o muerto le perteneces. Y empezaste como tu Salvador y lo vas reconociendo como el Todopoderoso. Entonces, hermano, el Señor Jesucristo está, hermano, en el cielo haciendo una labor bien importante. Se llama interceder. Dice Hebreos capítulo 7. ¿Cuántas personas que tienen una fe errónea piensan que sus santos, o sea, sus ídolos, interceden por ellos? Y es una mentira. Dice la palabra que no tienen poder ni para hacer bien ni para hacer mal, pero nosotros, hermano, que tenemos al Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, si Él dice que lo hace, lo hace. Amén. Dice el 7 de Hebreos, versículo 22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea que no cambia. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué dice? Para interceder por ellos. Así que, hermano, prohibido desanimarse. Todos vamos a pasar situaciones difíciles, sí, y va a haber unas más difíciles todavía. Y tienes prohibido, hermano, desanimarte. En cuanto tú empiezas a abrir la puerta, hermano, el enemigo se va a meter y te va a querer, hermano, apagar. Pero sepa, hermano, que en el cielo hay alguien que intercede por ti. Aquí, cuando tú entiendes, hermano, parte de lo que es importante, como lo que es saber hacer oraciones, tú te vas a dar cuenta, hermano, y vas a aprender a hacer esa labor, a interceder por otros. ¿Estamos ahí, hermano? Que es un intercesor que se pone a la causa de otro, y eso, hermano, es lo que queremos que se despierte en la iglesia, un espíritu de intercesor. Miren, hermano, es bien triste ahorita ver cuántos faltan. ¿Dónde están? Hay que interceder, hermano, de a de veras, decirle, Señor, toma el control, ¿sí o no? Sí. Que no te dé miedo, hermano, hermana, que no te dé miedo hacer una oración determinada. Dios, hermano, conoce nuestro corazón.
Él, hermano, el Señor Jesucristo está delante del Padre pidiendo por las naciones, pidiendo, hermano, de una manera especial, porque el hombre necesita esa intercesión, porque el enemigo todos los días está atacando a los hijos de Dios, todos los días, hermano, ahí está en la palabra, todos los días usted va a ver cómo están buscando tropiezo de cada uno, y para eso, hermano, entran las oraciones intercesoras. ¿Quién dice amén? Hebreos capítulo 9. Usted puede ver, hermano, al Señor Jesús, que lo llevaron al templo y encontraron en el templo a dos personas mayores que estaban, ¿qué, hermano? Orando. ¿Cómo se llamaba una? Ana. Y el otro se llamaba Simeón, ¿sí o no? Y eran profetas, hermanos, estaban orando. Porque a veces vemos los hermanos mayores y dicen, es que ya ahorita como para yo hacer cosas, no, pero si ya estás, entra el hermano a la intercesión, de veras. Se necesitan esas rodillas. 9 de Hebreos, dice el 24. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para ahora presentarse ahora. ¿Qué dice? Por nosotros ante Dios. Porque Él intercede. Él es el abogado. Ahí estamos, hermano. ¿Sabe qué es, hermano, lo impactante del Señor Jesús? Que nunca ha perdido su interés por los hombres. O sea, Él sigue creyendo en nosotros. Usted puede verlo, hermano, al Señor Jesús con los discípulos, cómo reprobaban, todos los días reprobaban. Todos los días le hablaba con uno y los reprobó. Y les tenía confianza, ¿verdad? Que dijo uno, muéstranos al Padre y nos basta. Y Pedro le decía, ten compasión de ti. Y usted ve cantidad de cosas, hermano, y el Señor Jesús sigue creyendo. Y nosotros, hermanos, los que estamos aquí, ¿cómo es cuando, ahorita que han pasado tantísimos años, y dices, cómo es que ha aguantado y ha estado aquí? ¿Sabes por qué, hermano? Porque alguien intercede por ti, ¿sabes? Hermano, para que no te desanimes. Eso es lo peor que le puede pasar a alguien, es estar desanimado. Alguien puede estar enfermo, hermano, y tener fe. Alguien puede, hermano, tener una situación y estar agradecido, pero estar desanimado no lo sacas con nada. Entonces, hermano, tú tienes que cuidarte del desánimo. Tú te descuidas del desánimo, te ataca, te descuidas y te entristeces, te decepcionas, viene la depresión, hermano, y miren. Así que, hermano, sepa que hay alguien que siempre está pidiendo por nosotros. Es abogado, el Señor Jesucristo. ¿Cómo es que el Señor Jesús nos entiende? Él, al venir Él del cielo, entiende al hombre. Nos entiende. No hay como nosotros decirle, Señor, es que tú no sabes, el Señor sabe. Dice que fue tentado. ¿En qué dice? En todo. O sea, mi hermano, si uno profundizara ¿cómo fue tentado el Señor Jesús? Le podría poner un ejemplo con todo el temor y el respeto. Dice que cuando estaba en la casa de Simón, el fariseo, dice que llegó una mujer a ungirle los pies. ¿Usted se imagina eso, hermano, para un hombre? Bueno, las mujeres no saben. ¿Usted se imagina eso, así como estaba el Señor y que la mujer abajo? ¿Usted se imagina? Para que vea, hermano. ¿Fue probado en todo o no? Sí. Entonces, hermano, ¿cómo es que el Señor Jesús, que pasó por aquí, nos entiende? Entonces, hermano, el Señor sigue siendo efectivo en la cruz. Fue efectivo, es efectivo en el cielo. No ha terminado con la humanidad. Así que, hermano, usted y yo no nos podemos desanimar y quedarnos. Ahí hay que seguirle. Amén, hermano. Dile a un hermano, cuando tú lo veas que la está pasando, no lo critiques, no lo juzgues. Es más, dile, ¿le va a seguir o no le va a seguir? Estamos valientes. Hay que caminarle, hermano. Tenemos a alguien que está pidiendo por nuestras vidas. Entonces, hermano, el Señor Jesús sigue ocupado por nosotros. Sigue siempre, hermano, el Señor Jesucristo alentándonos. Usted se imagina, ¿no? Déjalo, le llega el billete. ¿Usted se imagina este caso nomás para que vea cómo llega el desánimo a todos los niveles? Dice la palabra que Elías tuvo una gran actividad. En el Monte Carmelo decapitó a 850. Fue tan grande el desgaste que se fue caminando y se fue a deprimir. ¿A dónde, hermano? A una cueva. Y dice cómo estaba, cómo oraba, hermano. Dice, basta ya, quítame, Señor, ¿qué? La vida.
¿Quién vino a animarlo, hermano? Vino el ángel de Jehová a animarlo y le dijo que no había terminado, que le faltaba ungir 2 reyes y que le faltaba el Eliseo. ¿Quién no ha pasado por esa cuestión? Porque sabe que, hermano, tenemos a alguien que intercede. Se llama Jesucristo, hermano, el Hijo de Dios. Amén. Ahora se empieza el versículo 2. Y Él es la propiciación, dice, ¿de qué? Por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también dice por quiénes. Vea toda la función que hace el Señor Jesús. Es el abogado. Y ahora Él es la propiciación de nuestros pecados. ¿Qué es la propiciación? La propiciación, hermano, es una acción para dirigirnos a Dios de una manera efectiva. Hay personas que se quieren dirigir a Dios, pero no lo hacen de una manera efectiva. ¿Usted ha oído personas que le hablan en diminutivo a Dios? ¿Usted ha escuchado a esas personas que dicen Diosito? Y peor al Señor Jesús, que le dicen en un diminutivo horrible. Entonces, hermano, muchos se quieren dirigir a Dios, quieren hacer propiciación. Así dice que estaba orando el fariseo y el publicano y decía: ser propicio, ¿qué dice? A mí que soy, ¿qué? Pecador. Entonces la propiciación es una acción para dirigirnos a Dios de una manera efectiva. Y aquí está, hermano, que el Señor Jesús es la propiciación, la manera efectiva. ¿Por qué, hermano? Por tus pecados. La palabra original en griego es lasmos. Y fíjese, hermano, cómo está esto ahora de una manera poderosa. La figura de un abogado es universal y la captas rápido. Si tú dices, está un abogado allá afuera, ya te lo imaginas con su portafolio. Les sugieren que se vistan bien, o sea, difícilmente va a llegar un abogado y lleva de bermuda y sus chanclas de esas de pata de gallo que se ven allá. ¿Va a ir de traje o no? Porque le va a decir que toda consulta causa ¿qué? Esa es otra cosa. Entonces la figura de un abogado, hermano, es universal. ¿La captas rápido? Porque todo el mundo de los que estamos aquí tenemos la experiencia de un amigo. Cuando tú requieres uno de ellos, viene a tu ayuda. Todos. Es más, todos tienen un primo abogado. Los Flores tienen hasta un hermano, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo tengo un primo, todos tenemos un primo. Miren, le voy a platicar una historia. ¿Sabe quién no tenía un primo abogado? José, el de la Biblia. Si llega su primo abogado, lo saca del tanque, ¿sí o no? Y se acaba el propósito. Así que José no tuvo un primo, ¿qué? Si no lo saca, si no se cumple el propósito, está bien. Ya tengo un primo abogado. Todos, hermano, cuando tienen dificultades dicen, vamos a traer, y ya dicen a quién, ¿sí o no? Entonces no ya. Pero ahora fíjese a dónde lo voy a llevar. Fíjese lo que le voy a decir. Ya le hablé en la mañana, ya le hablé ahorita en la tarde del abogado, pero ahorita le voy a hablar del que es la figura de la propiciación de sus pecados. O sea, eso ya no lo hace un abogado cualquiera. Eso lo hace el sacrificio de Cristo. Entonces fíjese lo que le voy a decir, hermano. Ahí le va. Usted y yo conocemos el término de abogado, pero el término de propiciación no es una palabra muy común. Para los judíos la captaban más rápido que nosotros, los que somos occidentales. Entonces ellos entendían el sistema religioso, hermano, que tiene que ver con la propiciación de sus pecados. Entonces fíjese lo que le voy a decir, hermano. Por eso es que es grande cuando tú escudriñas la palabra y cuando estás en medio de ese Dios asombroso. Tú entras en un gozo tremendo. Porque ahora tú entras a su presencia. Fíjese lo que le voy a decir. Él aboga por ti, pero ahora entras a la presencia de Dios porque alguien se hizo propicio a ti, hermano, para esquivar tus pecados, para presentarse delante de Dios. Y entonces fíjese lo que le voy a decir. Si Él no se pone, hermano, como propiciación de nuestros pecados, aquí está lo que a veces sucede, que para deteriorar la relación con Dios, quien la deteriora es el pecado. Por eso es que Cristo va más allá ahora. O sea, es tu abogado, defiende y intercede por ti, pero Él es la propiciación de tus pecados. Porque nuestros pecados, hermano, interrumpen la relación con Dios. Nuestras maldades nos alejan de Él.
Así que para resolver ese problema, fíjese cómo Dios se la sabe. Aquí está lo poderoso. Dios al hombre, cuando falla, le ingresa, lo voy a decir así, un sistema sacrificial que practicaron los hebreos por miles de años. O sea, fíjense cómo Dios en su inmensa sabiduría coloca el modelo de poner sangre inocente como propiciación para restaurar la relación con Dios. ¿Me estoy dando a entender? Fíjense cómo esto está grande. Fíjense cómo Dios inicia el modelo de propiciación cuando Adán y Eva fallaron. O sea, hermano, porque alguien podría decir, es de Moisés para acá. No, cuando Adán y Eva fallaron, el Señor reveló la propiciación de los pecados, que es derramar sangre inocente. O sea, Dios escogió el modelo para acercarse a Él. ¿Me está dando a entender? Entonces el modelo de redención es derramar sangre inocente, la que entendió Abel, la que entendió Noé y toda la línea del Mesías. Por eso cuando Abel presenta ofrenda, dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y Abel, porque él sabía, hermano, que Dios había escogido el modelo de derramar sangre. Noé, cuando baja del arca, dice que lo primero que hace es un altar y le presenta al Señor sangre inocente. Estamos ahí. Ahora vamos a Génesis 3. Por eso es que para los judíos lo debían de entender esto más fácil, que Cristo es la propiciación de sus pecados. Conoce toda la historia, capítulo 3. La mujer es engañada, viene el enemigo, los desvía y Dios hace algo. 3:21. Vea cómo Dios les revela cómo acercarse a Él, y es con sangre inocente. Dice el versículo 21: y Jehová Dios, ¿qué hizo? Dice, hizo al hombre que habían pecado, acuérdense que estaban desnudos. Dice, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles de ¿qué? ¿De dónde sacó esa piel? Diga, de un animal que fue sacrificado. ¿Estamos ahí, hermano? O sea, del animal que sacrificó, de la sangre por la cual los justificó, de ahí los vistió. ¿Estamos ahí, hermano? Ahí inicia eso. Por eso, hermano, cuando tú conoces que tu Salvador es tu abogado y que la propiciación de tus pecados Él los tomó. Cuando llega Moisés, miles de años después, lo que escribe en la ley, lo único que hizo fue regularlos. Y es cuando es instalada la Pascua y dice, cada que se haga la Pascua, me van a traer un cordero de un año y le van a derramar la ¿qué? Entonces, ese modelo fue profetizado cada que se hacía. Por eso cuando Juan el Bautista ve al Señor, dice, ahí el cordero ¿qué? Que quita. Estamos ahí, hermano. Volvamos a Juan. No solamente se ofrecía, hermano, el derramar esa sangre por pecados particulares, sino por el ser humano que es pecador. O sea, todos los hombres, ahorita vamos a ver cómo tenían que llevarle a Dios sangre, porque le estaban pidiendo perdón a Dios. Tenía que haber sangre inocente. Los judíos le ofrecían a Dios sacrificios no por el pecado, sino por los pecados. Y hay pecados particulares, todos los que tú te echas. Nadie vaya a decir cuáles ahorita y no acabamos. De esos pecados que hasta el diablo dice, yo me voy de aquí antes que me embarquen. Hasta él se va de aquí, ya no habrá. Pecados familiares. Ahí es donde están las iniquidades. David dijo, en iniquidad he sido formado. Las iniquidades de las que se traspasan de generaciones. Usted puede ver las iniquidades de Abraham, que tuvo otra mujer, u otras, y puede ver a Jacob, puede ver las iniquidades. Y están los pecados, hermanos, los nacionales. Yo no acepto cuando dicen que este país, ya dicen a quién le pertenece, pero de que le hemos fallado como mexicanos, le hemos fallado. Al rato se atora el agua, hermano, y van a decir, oren, dáncenle, ya dicen a quién.
Entonces, los pecados, hermanos, son muchos, son familiares, son particulares y nacionales. Entonces, como Dios se la sabe, les instituyó a los judíos el día de la expiación. Es un ritual, hermano, que estaba diseñado para expiar todos los pecados, los conocidos o los no conocidos. O sea, los judíos tienen un día al año que es el día del perdón. Ese día ayunan y le presentan a Dios sus pecados. Vamos a la palabra, hermano. Fíjese cómo Dios se la sabe. Dice el 29. Y esto tendréis por estatuto, ¿qué dice? ¿Cuándo agota esto? Nunca. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestra alma. Ese es el ayuno. Cuando a veces dice ayuno, a veces dice aflicción de alma. Ninguna obra harán, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará, ¿qué dice? Por los pecados. Y seréis limpios de todos, ¿qué dice? Delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Aquí habla de ayuno. Estatuto perpetuo. Hará la expiación del sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y será su vestimenta las vestiduras de lino y las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión, y también hará expiación en el altar por los sacerdotes, por todo el pueblo. ¿Y qué dice? Por todos, necesitaban sangre ajena. Y esto lo tendrán como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. ¿Y qué dice ahí? Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Vea cómo está todo ahí en la palabra. Pero Cristo, hermano, usted y yo no practicamos eso. Él lo hizo por usted y por mí. Él expió todos nuestros ¿qué? Miren, a lo mejor está bien difícil esto que les digo. Ni los que ha cometido ya los perdonó. Porque seguramente eso va a pasar. Esta es la figura de la propiciación de los pecados. Aquí está, hermano, cómo es que alguien como el Señor Jesús, con esa visión, con ese amor, hermano, se colocó. ¿Por qué cree que para nosotros? Yo les he dicho esto. Cada congregación elige sus celebraciones. Cada congregación. Los judíos a los niños de 12 años les hace una ceremonia porque ya conocen el Pentateuco, los 5 primeros libros. Les hace una fiesta y así la mayoría de edad. No es como nosotros a los 18, no es a los 21. Entonces hacen y en las congregaciones es igual. Unos hermanos ya viejitos en el evangelio, unos muchos. Me dices que ahora que sea el 14 de febrero que vamos a ir a predicar el día del amor, no me digas. Lo eligieron. Ese día se adora a Dios Eros, pero bueno. Entonces, hermano, aquí está esta cuestión que hace el Señor Jesucristo, que vino a cumplir, hermano, que vino a traer su sacrificio, y es la propiciación por nuestros pecados. Por eso cuando llegan estos días que nosotros hemos decidido hacerle, hermano, al Señor una fiesta todos los días y encontrar en las Escrituras que el Mesías, hermano, prometido iba a traer un éxito impresionante, nosotros le damos la gloria. Yo hasta les digo, guarden sus peticiones, se trata de honrarlo y alabarlo a Él. Le hacemos fiesta y les decimos a los músicos, les recordamos que los cantos deben de estar bien escogiditos para honrarlo sobre todas las cosas. Aquí está, hermano, la cuestión. Ahora fíjese lo que le voy a decir. Cuando alguien peca de nosotros, inmediatamente se adquiere una mancha del pecado. Entonces fíjese, hermano, le voy a comentar esta metáfora. Lo que necesitamos es ser desinfectados para volver a entrar a la presencia de Dios, y eso lo hace la sangre del Señor Jesucristo, la propiciación por nuestros pecados. Entonces, hermano, no es tanto que Él nos tenga que pacificar con Dios. Lo que necesitamos, para que se entienda, es estar desinfectados. Eso, hermano, es lo que trae la relación con Dios.
Por eso no se acaba. Si alguien le puede decir, usted y yo ya hemos visto que nos esforzamos demasiado, hermano, en no pecar. Nos esforzamos. Pero sabe, hermano, que debemos de nosotros de tener presente es que no esté afectada la relación con Dios. Usted debe de entender esto fácil. Usted con su edad le gusta estar relacionado, tener amigos, tener amigas, tener buena relación con su familia y todo. Pero hay alguien que diga, yo con mi esposa, con mi esposo, con todos me rifo un tiro, pero con esta no, ¿sí o no? Entonces nada más soy yo. Nadie se la creyó, ¿verdad? Bueno, otras personas, no sé si me va a entender, que dicen, no me gusta estar con él o con ella distanciado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. O sea, alguien que diga, alguien le voy a decir, a mí me vale gorro, a mí me habla, no me importa. Pero hay alguien que sí cuida y dice, yo con ella, con todos me puedo disgustar, pero con ella no, porque estoy pactado, ¿sí me explico? Y con ella cuidamos esto. Con Dios es todavía más grande. Con Él no te debes de distanciar, hermano, no debes de perder la relación con Dios. Y tú debes de conocer el sistema, que la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, hermano, ya ha hecho expiación por tu vida. No tienes por qué perderla. Él es la propiciación por nuestros pecados. Así que el Señor Jesús es quien se inculpa, hermano, por ti. Ya como rebasa. Cuando tú conoces ya esto, hermano, le vas hilando. Él es la ofrenda. Él es el sacerdote. Él es el abogado. Y es la propiciación de tus pecados. Dime qué te falta. Nada más dime qué te falta. Tú dime. No te falta nada, hermano. Por eso cuando tú vas conociendo a Dios, otro tiempo la vas a conocer y vas a decirle, Él es mi sanador, ¿sí o no? Alguien se le acabó la salud y Él te sanó. Él es mi libertador. Tuviste una situación, es tu libertador. Pero va a llegar un momento en que Él es mi proveedor. Está ahí, hermano. Por eso le hacemos fiesta. Por eso nos sobran razones. Nos sobran razones, hermano, para hacerle culto a Dios, para reconocerle, hermano, para honrarle. Él es, hermano, el que perdona nuestros pecados pasados. La infección del presente, hermano, no es un impedimento, hermano. Tú te equivocas, le pides perdón, y si dañaste a una persona y le sigues. Es el Señor Jesucristo quien restaura, quien mantiene la relación con Dios. Gloria a su nombre. Mira, hermano, si usted y yo hemos estado, por eso se llama aquí los secretos, la revelación de perseverar. No es que seamos nosotros, es que es Él. Tú cuando te das cuenta y dices, ¿cómo llevo estos años? ¿Cómo es que has aguantado? No, Él es el que te ha sostenido. O sea, Él dice, ¿cómo es que has aguantado? No, Él es el que nos ha sostenido. Y en este día, hermano, que tú lo reconoces, es que todo ha sido por Él y para Él, porque Él es el abogado. Amén. Es la propiciación de nuestros pecados. Dice ahí el 2. Y es la propiciación, dice, ¿por qué? Nuestros pecados, no solamente los nuestros, sino también, porque Él dice ahí, solamente aquí que cada uno hace su relación y su reconocimiento. Tú puedes interceder por alguien, pero la relación con Dios es personal. Mire lo que le voy a decir. La mañana le daba un ejemplo de cómo muchos dicen, vas a ir a la iglesia, sí, ay, oran por mí. ¿Cómo estuvo esto y esto y esto y esto? No funciona, aunque estén enterados de todo lo que pasa. No funciona, diga, porque es personal. ¿Sí me explico? Más personal. No, pero somos familia. No, pero es personal. Él es la propiciación de tus pecados, porque ahorita, hermano, si tú no lo tenías revelado, ahorita tú lo tienes revelado. ¿Sí me explico, hermano? O sea, esto es bien importante, porque es una vacuna, hermano, para que no te desanimes, para que tú no quedes desviado. O sea, alguien dice, hermano, me equivoqué, pasó esto, pasó el otro. Pues abogado tienes con el Padre, y Él es la propiciación de tus pecados, y síguele. Esta es la obra del Señor Jesús. Y fue realizada, hermano. Y todavía va más allá, porque tú dices, eso lo hizo por mí. Aquí dice que lo hizo no más por ti, sino por todo el mundo. Mira, está ahí el versículo 2, dice
Y no solamente por los nuestros, sino también por quienes. Entonces cada uno debe de reconocer, cada uno, no de una manera familiar. ¿Usted se imagina lo difícil que pasó la familia de Isaac y de Rebeca? Que Esaú era un hombre profano, o sea, no tenía fe. Dice que su primogenitura dijo: ¿para qué la quiero yo? Vengan las lentejas. Yo siempre digo, ni jitomate ni tocino traían. Unas lentejas así, ¿sí o no? Fíjese cómo estaba la cuestión y cómo Jacob tenía la fe, hermano. ¿Venían en el mismo vientre, sí o no? Sí. ¿Nacieron del mismo día, sí? ¿Vinieron del mismo lado, sí o no? ¿Sí o no? ¿Y cómo no tenían la misma revelación? ¿Se da cuenta? Por eso usted puede estar con su familia, con sus hermanos, sus tíos, sus primos, pero usted tiene otra revelación. ¿Sí me entendió? Usted tiene otra revelación de Dios. Usted dice, hermano, ahora si alguien le pregunta ¿cómo le has hecho? Es que yo no he sido, es que Él es mi abogado, es la propiciación de mis pecados. Yo no soy, yo fallo, yo soy débil. Pero aquí Él va más allá y dice: no solamente por los tuyos, sino por todos los de todo el mundo. Ahora ahí le va. Estas palabras, este versículo, estas palabras las dijo el Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, ¿qué dice? ¿A dónde fue enviado Cristo? Para que todo aquel que cree, todo aquel que cree, usted puede decir yo creo en Él, y usted puede tener un hermano gemelo como el Jacob y no creer. Jacob estaba peleando, hermano, desde el vientre, la bendición, o sea que desde chavito es como desde adentro de la panza de la mamá. Ya saben que al primogénito le tocaba ¿cuánto? ¿Desde dónde se cree? Nomás para que se vea. Porque luego dice, nosotros nos llevamos a la iglesia, y luego ¿por qué? Este es bien consagrado y este de acá es un pillo. Para no decir palabras o barbarismos, me digan, no puedo decirlo luego con palabras decentes. ¿Qué tipo de personas son? Que venga el piano ya. Es que, hermano, esto es grande. Fíjese lo que está. Usted conoce que fue Nicodemo a ver al Señor Jesús. Y le dijo a Nicodemo: ¿te es necesario? ¿Qué dice? Y él dijo: ¿cómo que un viejo como yo puede regresar al vientre de la mamá? ¿Se imagina la que tengo aquí enfrente, esta bestia de 100 kilos? Ingresar en la chaparra. Inconcebible. Inconcebible. Y le dijo: ¿cómo te explico esto que ves? Si tú vieras dónde estaba yo antes. Porque es por revelación, hermano. Entonces el Señor Jesús conocía, hermano, hasta dónde iba a trascender su ministerio, su obra, su fe. La fe del Señor, hermano, fíjese lo que le voy a decir, le alcanza para que todo el mundo sea salvo. Amén. Aquí está representando siempre al mundo, porque nosotros creemos por todos los medios que llegamos a las naciones. Amén. 7.500 millones de gente vive ahí. Le alcanza la fe a Cristo para salvarnos a todos. Su sangre, su sacrificio le alcanza. Y usted puede ver a sus mismos hermanos, los hijos de María y de José, que dice que no creían en Él de un inicio. Entonces el Señor Jesús sabía y conocía la película. Él sabía que un día iba a ser elevado en la cruz y que Él iba a traer a todos los hombres hacia Él por su sacrificio, porque Él es la propiciación de los pecados del mundo entero. Tú a lo mejor tú un día te conformas y dices: con que mi familia sea salva. Pero no, está muy egoísta. No, hermano, que la fe te vaya más allá. Que tú sepas, hermano, que el Señor Jesús le alcanza para muchos. Todos los hombres necesitan redención. Ahí le va. Usted sabe esto. El espíritu del hombre está dividido en tres partes.
que es la conciencia, la comunión y la intuición. Todos los hombres tenemos esa área. Usted piensa que su espíritu es un flaquito, el único flaquito que tiene uno. No. El espíritu está dividido en esos 3 órganos. Todos tenemos una conciencia. Está bien fácil. Usted va manejando y se pasa un alto. Y cuando llega al alto dice, ¡ay, me pasé el alto! Pero de volada la conciencia te dice, imagínate si provocas un accidente, de volada. O lo provocas. Entonces fíjese lo que le voy a decir. La conciencia trabaja, seas creyente o no seas creyente. Cuando tú cometes una infracción, cuando tú haces algo indebido, ¿quién cree que viene a decirte aquí? La conciencia. Entonces todos necesitamos un redentor. Todos necesitamos, hermano, que alguien sea la propiciación de nuestros pecados. Pero mire cómo dice el Señor Jesús acerca de él. Juan capítulo 12. Dice el versículo 32, dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré. ¿Qué dice? Y decía esto dando a entender, ¿con qué dice? Señor Jesucristo, ¿de qué iba a morir? Diga, crucificado. Y a todos los iba a traer. O sea, cuando él fuera levantado, o sea, hermano, la crucifixión del Señor Jesucristo, su muerte, a usted y a mí nos ha beneficiado, porque Él es la propiciación de nuestra vida. La ley de Dios dice aquí que cada pecador debe de morir. Usted puede ver ahí porque dice que los adúlteros eran apedreados, los secuestradores eran apedreados, los ladrones eran apedreados, los que, no se me fue la palabra, los que a los padres los ponían impertinentes, ahí luego me dicen, morían apedreados. Sin en cambio vino el Señor Jesús, y a todos esos pecadores que estábamos ahí, a lo mejor usted dice, yo nunca he hecho nada, ni he dicho nada, ni a nadie le he fallado, pero ¿saben?